Era defensa y muerte de Esteban. Será un relato de 60 versículos, por el cual nosotros hoy vamos a leer los primeros 7. Así que cuando usted tenga ahí su Biblia abierta en el libro de los Hechos, me dice amén y leemos juntos. ¿Amén? Amén. Vamos a leer. Hechos capítulo 7 del 1 al 7 dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, al cual vosotros habitáis ahora, y no le dio descendencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Padre, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre para adorarte y glorificarte y escuchar tu palabra. Señor, te pido que yo pueda compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, lo que tu Espíritu Santo ha dado a nuestros corazones. Te pido que me ayude a mí, un hombre débil, y que pueda ayudar a mis hermanos también, que tu gracia sea con nosotros continuamente, para siempre. Te pido que puedan ellos abrir sus oídos, abrir nuestros corazones y obedecer a tu palabra, a tu mandato. Gracias te damos por Cristo, que ha muerto en la cruz para que nosotros hoy estuviéramos aquí adorando su santo nombre. Gracias por tu evangelio, gracias por hombres fieles, gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu que nos ha regalado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y lo que vamos a ver aquí, como dice el título de la Reina Valera, comenzando con el capítulo 7, es la defensa que tiene Esteban ante los sumos sacerdotes y ante los líderes religiosos de aquel entonces que estaban acusándolo a él. Y esto va a ser algo largo, porque van a ser 60 versículos donde nuestro hermano Esteban empieza a argumentar sobre estas acusaciones que le dan estas personas. Pero antes de empezar con eso, esto viene, pensando, mejor dicho, en estos versículos, un hermano me había comentado que cuando habíamos tocado el capítulo 4 y el versículo 29, ellos hacen una oración cuando están enfrentando dificultad, y es que Dios les conceda valor y denuedo para poder hablar su palabra. Y mientras oraba y meditaba en las cosas del Señor, su palabra, vino a mi mente este versículo que mi hermano me había compartido cuando salíamos de aquí. Me dijo: recordá que en unos capítulos anteriores ellos están orando para que cuando llegue este momento ellos puedan tener valor. Bueno, inmediatamente hay una respuesta. Tenemos a nuestro hermano Esteban con valor, lleno del Espíritu Santo, aquí predicando este gran evangelio traído desde el Antiguo Testamento, recorriendo todo el Antiguo Testamento. Ellos están buscando, estos líderes religiosos están buscando una manera de poder atrapar a aquellos que siguen este nombre que es Jesucristo. Recuerda que el pueblo de Israel está ya minado de cristianos, está lleno de gente que había escuchado el evangelio. Hay una urgencia, pero por parte de los fariseos, para callar ese nombre. El nombre es Jesucristo. Ahora ellos no están escuchando la recomendación que dijo un fariseo diciendo: esperen, no sea cosa que nosotros estemos en contra de Dios por querer detener a estas personas. Ya ahora están con odios, están enfurecidos y empiezan a decir mentiras para poder atrapar a las personas que hablan de Cristo. Recuerdan que
los discípulos, los apóstoles, habían sido encarcelados, unos capítulos anteriores por hablar de Jesucristo, por hacer el milagro del paralítico. Mas un ángel había liberado a estos hombres de Dios. Y por así decirlo, hay una delegación apostólica, delegados apostólicos, que forma parte 7 personas que vimos que son las lecciones de estos 7 hombres que son delegados apostólicos. La Reina Valera les llama diáconos porque son servidores, pero no son los diáconos que nosotros conocemos hoy en día, no son los diáconos que Pablo nos va a explicar en el libro de Tito y Timoteo, cómo deben ser los requisitos de un siervo de Dios, de un anciano, de un pastor o de diáconos en la iglesia. Estos son delegados apostólicos porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, aquí está haciendo milagros, prodigios y está hablando la palabra de Dios, está predicando. Así que está aquí en el centro de la escena Esteban. Aparentemente lo que nos está diciendo las Escrituras, que era un ejemplo porque había sido resurgido entre el pueblo. 7 hombres que tengan el Espíritu Santo, 7 hombres que estaban dedicados al servicio mientras los apóstoles predicaban y estaban dedicados a la oración. Pero estos hombres están predicando la palabra. Este es el primer mártir que iniciaría la gran persecución. Esta es la punta de la lanza que arrancaría con la dispersión de los cristianos porque comienza la gran persecución en aquel momento. Aquí tenemos un Esteban, un gran teólogo, Esteban lleno del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver a un Esteban con pasión por Cristo. Y ese es el punto quizás que hoy quisiera compartirles. Es la pasión que debemos tener por la predicación del Evangelio. Y es la pasión que debemos tener por Cristo, cada uno de nosotros. El Dios de la gloria estaba con Abraham. El Dios de la gloria estaba con Esteban. Hay un patrón bíblico aquí que vamos a poder ver. Y esto es un panorama que vamos a empezar a ver a raíz de estos primeros versículos, cómo Esteban, a lo largo del Antiguo Testamento, les explica a estos hombres y le da argumento de cómo ellos son iguales a aquellas personas que perseguían a los que eran mensajeros de Dios. Lleno de gracia y de poder, el hermano Esteban va a hablar en aquel entonces. Vemos las acusaciones que tienen contra nuestro hermano. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, le dicen ellos. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés. Son las primeras acusaciones que comienzan con nuestro hermano Esteban, por cual ellos lo habían arrestado. Ellos estaban debatiendo anteriormente a que esté el arresto, pero como no tenían argumento para poder apresarlo, empiezan a inventar. Por eso estos 60 versículos veremos la exposición de Esteban ante estas acusaciones. Y veremos cómo realmente a través de la palabra, nombrando a los patriarcas, a los profetas, deja en ridículos esas acusaciones y los expone diciéndolo que realmente ellos son los pecadores, igual que aquellas personas que persiguieron a los que predicaban al justo. Y van a concluir en la ira de estas personas, tapando sus oídos, crujiendo sus dientes, odio rotundo hacia esta persona que está predicándoles. Esto los va a llevar a Esteban a morir apedreado. Ellos asesinaron a nuestro hermano. ¿Y quién estaba allí que aparece en la escena al final de estos 60 versículos? El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, siendo así cómplice y comenzando él mismo la gran persecución hacia la iglesia. Hay una urgencia de ellos de querer parar el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque sacerdotes se estaban convirtiendo. En el capítulo anterior dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes se
hemos visto en el libro de Marcos. Hubo un juicio tan injusto sobre la tierra, y fue la noche que fue enjuiciado nuestro Señor Jesús. Se rompieron todas las leyes judías en aquel entonces, mas nuestro Señor no abrió su boca. También, como está pasando Esteban ahora, había muchas falsas acusaciones, muchos falsos testimonios. Fueron sobornados estas personas para hablar mal de nuestro Señor, como hacía hablar mal de nuestro hermano Esteban. Pero Esteban no quiere aquí defender su persona, y menos persuadirlos a ellos de que Esteban es un hombre bueno. Esperen, no vayan a acusarme. Yo soy un hombre bueno, estoy repartiéndole alimentos a los necesitados, estoy cuidando de las viudas. Ese no era el fin de Esteban. Esteban iba a recibir las mismas acusaciones que recibió su Señor, porque era el seguidor de Cristo. Y es muy probable que nosotros recibamos las mismas acusaciones o que nos acusen injustamente, porque somos seguidores de Cristo. Así como a nuestro Señor, así como a nuestro Maestro lo enjuiciaron injustamente, nosotros recibiríamos también estas cosas injustamente. No hay intención en Esteban de salir de ese momento allí para librarse de él mismo. Él tiene quizás aquí una oportunidad. Él tiene aquí la oportunidad de que ellos puedan nuevamente escuchar que lo que hicieron es un acto pecaminoso ante Dios. Quizás Dios pueda llevarlo al arrepentimiento. Pero Esteban no refrena su lengua y hace una defensa desde el Antiguo Testamento, llevando a las verdades desde el Abraham, como leímos recién. Va a pasar por los patriarcas, va a llegar a los profetas, va a nombrar a Moisés y va a concluir con la condenación justa de estos líderes religiosos que ustedes rechazaron y mataron al justo. Al que ustedes estaban esperando, ustedes los mataron y lo rechazaron. Por tal motivo comienza hablando de Abraham. Abraham, que había sido escogido para formar el pueblo de Dios, el mismo a salir de su tierra, salió como extranjero, creyéndole a Dios de la promesa que sería su descendencia, haciendo un pacto con él de la circuncisión y creyéndole él a sus promesas. Abraham estaba confiando en él, estaba depositando la fe en Dios. Y Esteban los va a llevar a lo largo de este relato que Abraham estaba en tierra extranjera, que José estaba en tierra extranjera, que Moisés estaba en tierra extranjera. Y Dios aún así lo usó. Él había comenzado diciendo cómo el Dios de la gloria estuvo con Abraham. No era cuestión del templo. No es cuestión del templo. El Dios de la gloria estuvo con Abraham, no en el templo. El Dios de la gloria estuvo con Moisés en una zarza. El Dios de la gloria estuvo con José en tierra extranjera en Egipto. Sino que la cuestión es que, siendo extranjeros, Dios iba a usar a sus escogidos hasta llegar al justo. Y como habíamos escuchado en predicaciones anteriores, cómo ellos idolatraban el templo. Había una idolatría, no por Dios que estaba allí, no por Dios que estaba en el lugar santísimo, sino la idolatría por el templo mismo. Y no solo por el templo mismo, sino por las leyes, sino por las propias tradiciones que ellos inventaron. Estaban idolatrando las propias tradiciones y las propias leyes y se habían olvidado de lo más importante, de quién iba a habitar ese templo o de quién había dicho esas leyes. ¿Recuerda, mi hermano, la pandemia? Recuerdo cuando empezaron a venir las restricciones. Y la iglesia aquí era continuar las reuniones, pero hacerlo de una manera bíblica, acatando lo que decía el gobierno con respecto a la salud sanitaria, teniendo el orden. Pero recuerdo que en un domingo había 3 reuniones.
con cierta cantidad de personas, resguardando la distancia social. Pero la reunión no se iba a suspender. Adorar a Dios íbamos a adorar a Dios. Así fuera que hubiésemos hecho 3 reuniones. Pero de repente decía, no se pueden reunir en un lugar cerrado. Bueno, abrimos todas las ventanas. No, pero no se pueden reunir en un lugar confinado. Bueno, salimos afuera. Pero adorar a Dios, vamos a adorar a Dios. ¿Entiende el punto? Las cuatro paredes no iban a impedir que el pueblo de Dios adore a Dios. Y escuchaba también sobre esto, meditaba, porque había personas que en lugares donde hay persecución, en lugares donde no se pueden reunir quizás muchas personas, porque llaman la atención de las autoridades y son encarcelados, y son asesinados, y son enjuiciados injustamente, como está pasando en esta circunstancia, donde un hermano dijo, yo tengo reuniones en mi auto. Agarraba su auto, iba a buscar un par de hermanos y daban un par de vueltas y oraban y alababan al Señor dentro del auto. Y hablaban la palabra dentro del auto. Dejaba a sus hermanos, salía de vuelta, agarraba a otros hermanos y buscaba la manera de que la iglesia pudiera alabar a Dios y conocer su palabra. Entonces Esteban comienza a dar estos argumentos. Los mismos argumentos que le estaba dando con Abraham, le está diciendo que estuvieron por tierra extranjera José. Pero José fue rechazado por sus propios hermanos. Los mismos argumentos se estaba dando con Moisés, pero Moisés fue rechazado por su propio pueblo. Dios obró con Abraham en Mesopotamia. Dios obró con José en Egipto. A lo largo de este relato lo vamos a ver. Dios obró con Moisés en Medián, en la zarza. El Dios de la gloria estaba con ellos. La gloria de Dios se le apareció a sus escogidos en diferentes lugares que ellos estaban, sin importar la ubicación, sino su verdadero propósito. A pesar del rechazo del pueblo, ellos siguieron confiando en Dios. Y Dios obró a través de ellos. Y en pocas palabras le está diciendo Esteban, no les va a decir Esteban a lo largo de este relato. Ustedes no lo ven. Ustedes no están viendo estas cosas. Siempre mataron y persiguieron a los que anunciaban al justo. Hasta que un día se presentó el justo. Ustedes mismos lo rechazaron y lo mataron. Había una ceguera total. Había un odio hacia ellos por hablar la verdad. Pero Esteban le está diciendo, esto es un patrón bíblico. Porque desde el Génesis ustedes son un pueblo terco y duro que siempre se están rechazando a la voz de Dios. El libro de Juan capítulo 1 versículo 11, cuando Juan comienza a hablar, la palabra hecha carne, lleno de gracia y verdad, se hizo presente en nosotros. Dice en el versículo 11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto lo habían rechazado. Un sistema religioso que venía a lo largo de la historia, devastados de pecado, de mentira, de avaricia, de injusticia, sin temor de Dios. Nuestro Señor no refrenó su lengua al hablar de estas personas, de estos hipócritas. Lo dijo, y les comentaré unos versículos en Mateo capítulo 23, el versículo 25 le dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Porque ustedes limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos por el robo y la avaricia. Fariseos ciegos. Primero limpian por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Hipócritas. ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Que son sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muerte y de toda clase de impureza. Así son ustedes por fuera. Aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡ay de ustedes! ¡Qué terrible lo que va a pasar!
En el mismo Mateo, capítulo 23, versículo 33, el Señor vuelve a hablar sobre ellos. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros les golpearán en la sinagoga y los perseguirán de pueblo en pueblo. Cuando leía este texto me venía a la mente a Saulo, que luego en el capítulo 8 va a comenzar a perseguir a los creyentes. Pero si hay algo importante en la Escritura, si hay algo verdaderamente que podemos ver de nuestro Señor Jesús, es como Él es 100% hombre y 100% Dios. Y vemos aquí en el versículo 37 de Mateo, capítulo 23, como nuestro Señor llora por su pueblo. Había un dolor por el pueblo que estaba enceguecido. Y les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? ¿Cuántas veces te quise juntar? ¿A cuántos has apedreado? ¿A cuántos mataste? Jerusalén, Jerusalén, nuestro Señor llora por su pueblo. Esteban va a dejar en claro en todos estos versículos que vamos a ver, que son como 60, que ellos van a ser y son culpables de semejante pecado ante Dios, y que ha pasado a lo largo de la historia, y que ellos hicieron lo mismo, mataron al pueblo. Por eso Esteban les va a decir una palabra que va a golpear su corazón, que va a llenar más de odio, porque le dice incircuncisos. Y como Abraham hizo el pacto con Dios de la circuncisión, o Dios, mejor dicho, hizo el pacto con Abraham, y decirle que ellos no son parte de la promesa es algo terrible para un judío. Pero Esteban no está hablando de la circuncisión del hombre, sino está hablando del corazón. No se trata de lo externo, sino de lo interno, porque ellos tenían una falsedad. Y entonces yo quiero, hermano, ver cómo la persecución va a venir al pueblo de Dios por hablar la verdad. Es un hecho presente para aquellas personas que amamos a nuestro Señor, que amamos a Dios. Nosotros debemos estar confiados en tantas cosas. El Señor nos había dicho, el Señor les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos tener la paz de Dios, debemos estar como Esteban en aquel momento, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver a lo largo de este relato. La persecución y la oposición a la verdad. La pasión que tenía este hermano por comunicar la palabra, la sabiduría provista por el Espíritu Santo a través de su palabra, la valentía que nos da Dios para hablar su palabra, para hablar de nuestra fe. Y como hemos visto y como hemos repetido muchas veces, este libro, mi hermano, nos va a humillar y nos está humillando. Porque hay hombres que han perdido su vida por la verdad, y quizás nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a perder 2 horas del culto, mirando hacia atrás para ver qué hora es, para irnos, quizás. O quizás este es un gran momento para animarlo, para que usted pueda seguir y avivar el fuego en usted, el don que Dios le ha dado para poder servir y tomar este ejemplo. Yo no le estoy diciendo que usted sea como Esteban. Nunca diremos que nosotros queremos ser como alguien que está en la Escritura, algún hombre. Queremos ser como nuestro Señor. Queremos ser como Cristo. Queremos ser como nuestro Salvador. Él es nuestro ejemplo. Y Esteban es un gran ejemplo de vida
que siguió los pasos de su Señor. Las mismas acusaciones que estaba teniendo Esteban fueron las acusaciones del Señor por predicar el Evangelio. Este gran discurso, este gran sermón que le costó la vida a nuestro hermano, este gran relato por parte de Esteban, debe despertar en nosotros una pasión por la defensa de nuestra fe. Esto no es un hecho que se va a hacer de un día para el otro, sino que se trata de mucho esfuerzo, de arduo trabajo y despojos de nuestras propias comodidades, de nuestros propios deseos pecaminosos. Hay una gran pasión en este hermano de predicar la verdad. Y yo digo, ¿pudiéramos nosotros hablar así? ¿Pudiéramos nosotros estar de esta manera? Claro que sí, es el mismo Espíritu Santo. Ha sido repartido hacia nosotros. ¿Por qué Esteban estaría ahora dando argumentos? Si es el nuevo pacto, si el velo se ha rasgado, si el sistema de sacrificio ya no quedó anulado, si la ley fue cumplida por Cristo, ¿por qué ellos aún están ciegos? Esteban va a hablarle de eso. Mi pregunta en esta noche para usted, mi hermano: ¿hay pasión en usted? ¿Hay pasión en usted por la palabra de Dios? ¿Hay pasión en usted por la defensa del Evangelio? ¿Tiene el fuego en su interior por predicar? ¿Se sale de su silla por querer hablarle a la persona que está al lado? Ha pasado muchas veces personas que están al lado nuestro y ni siquiera le hemos hablado de Cristo. Y no solamente estamos hablando de personas que no conocemos, sino que es aún peor a las personas que conocemos y no le hemos dicho que Cristo es un gran Salvador. Pero quizás hemos disminuido esta pasión por Dios. Quizás hay algo que está nublando nuestra mente. Usted cuando quizás, y yo también he dicho estas cosas, conozco a muchas personas y me conozco a mí mismo cuando he dicho, no, vos no sabés cómo yo antes leía la palabra, o vos no sabés cómo yo antes oraba, o vos no sabés cómo yo antes servía en la escuela bíblica, o vos no sabés cómo yo antes limpiaba las sillas. Yo servía al Señor. ¿Y qué te ha pasado? No, yo estaba en la alabanza. Yo iba a trabajar en la jornada de trabajo. Y siempre lo estamos diciendo en tiempo pasado, como si fuera que en este momento nosotros no estamos dispuestos a servir o a tener la pasión por la predicación del Evangelio, por Cristo, por venir a aprender su palabra, o tener más tiempo de comunión. Mi hermano, este es un llamado a avivar el don de Dios que hay en usted. Hay un llamado, por eso digo que esto se nos va a humillar y nos está humillando. Debemos orar a Dios para que podamos quitar lo que está delante de nuestros ojos, que no nos dejan ver la belleza de Cristo. Estoy incluido, hermanos, con esto. Estoy con ustedes lo mismo. Pero es para todo esta exhortación. Es el patrón que veo en Esteban, es el patrón que vemos en el libro de los Hechos, cómo ellos están dispuestos a dar su vida por Cristo. Quizás nosotros estamos cómodos en nuestros lugares. Señor, pon en mí esta gran pasión por tu palabra. Pon en mí un fuego, pon en mi corazón este fuego que avive por la pasión de tu palabra. Pon en mí, en mi corazón, que arda por los que aún no te conocen. Pablo le hace esto a Timoteo. Pablo, que estaba persiguiendo, le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Avívalo, recuerda lo que hiciste, recuerda lo que tú hablabas. Recuerda, aviva ese don. El fuego que hay en ti, aviva ese don. Esa pasión por Cristo, esa pasión por la verdad. Este pequeño panorama, hermano, que quería comentarles y compartirles, va a ser muy hermoso transitarlo a lo largo de todos estos versículos, para que nosotros podamos apreciar cada vez más cómo el Señor estaba con cada uno de sus escogidos, cómo el Señor está con nosotros cada día de nuestra vida.
Digo, cuando Esteban, no sabemos si fue un extracto de lo que Esteban dijo, del sermón, o de la defensa que Esteban dio, o Esteban no pudo concluir porque estas personas se enfurecieron y lo sacaron afuera. Pero digo, Esteban está siendo muy duro con ellos. Lo está diciendo duro de servir, incircunciso, son personas que resisten al Espíritu Santo. Esteban pareciera como que está enojado allí. No puede ser que un cristiano esté hablando estas cosas, diciendo estas palabras contra otras personas. Debería ser un poco más suave. Pero creemos nosotros que eso es amor. Y leyendo varias veces en los versículos estos, y digo, Esteban no pudo quizás presentar más al Señor como la salvación, como la gracia, pero ¿sabe qué? En el último versículo, en el versículo 60, al final de todo este relato, dice que Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz. O sea, clamó a una voz que todos los escuchen. A una voz que todos los que estuvieran allí pudieran escucharlo, a pesar de que él estaba por recibir todas las piedras o lo estaba recibiendo. Y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y ahí hay gran amor en Esteban. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por la verdad. Señor, que nos pega en el corazón y nos pega en nuestro orgullo, en nuestra